Esta noche vamos a aprender cosas que no sabemos, yo por lo menos. Vamos a aprender del trabajo de una perito médico judicial, especialista en valoración del daño corporal, de la discapacidad y medicina del seguro. Además es especialista en medicina interna y está nominada a los Doctoralia Awards. Pilar Fernández Montesinos, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Mire que yo llevo años en esto, ya unos cuantos, y no recuerdo haber hablado del trabajo de un perito médico judicial. Sitúenos, ¿en qué consiste su función? Pues yo intento darle la categoría legal a las enfermedades que se padecen, es decir, me muevo más en los ambientes judiciales o los ambientes jurídicos, donde una persona quiere demostrar que padece enfermedades, secuelas o limitaciones por culpa de un accidente de tráfico, de una caída, por culpa de enfermedades que le impiden trabajar, y lo que hago es ayudar a sus representantes legales, a sus abogados, para poder demostrar que tienen esas lesiones. O sea, es más bien como un oficio de notario médico, porque yo me hago eco de lo que dicen sus especialistas, sus médicos tratantes, para poder llegar a unas conclusiones y facilitarle, digamos, el trabajo al ámbito jurídico. Traduzco en indemnizaciones, traduzco en incapacidades o en discapacidades lo que dicen otros médicos de estos enfermos. ¿Y qué la motivó a especializarse como perito médico judicial? Pues yo me encontraba realizando la especialidad de medicina interna en el Virgen de la Risaca y tengo un hermano que es abogado laboralista. Y entonces, pues las cosas de los hermanos, los consejos de los hermanos que a veces son buenísimos. Y entonces me dijo, mira, yo trabajo mucho defendiendo a pacientes a los que se les ha denegado una incapacidad laboral o que han sufrido accidentes de tráfico y quieren demostrar qué lesiones han padecido después de eso, qué secuelas les han quedado. A veces las compañías aseguradoras no ofrecen el dinero que en justicia se cree que debe percibir como indemnización ese lesionado en cuestión. Y me dijo, yo trabajo con un exforense que se salió de la pública para ejercer como perito y trabajo con muchos peritos a los que yo les solicito ayuda. Por ley yo no puedo trabajar con mi hermano. Fue solamente la idea de, yo trabajo con muchos, además él ejerce en Reus, en Tarragona, que es de donde nosotros nacimos, aunque mis padres son murcianos, o sea que, bueno, pero el acento dice que no somos del todo de aquí. El caso es que me abrió las puertas de esto, porque yo no sabía ni que existía. O sea, fuera del forense, que a mí, cuando elegí la plaza de medicina interna, no sé por qué me atrajo la especialidad de medicina legal y forense, pero no la hice porque en ese momento no existía la especialidad como el resto. Me explico, los residentes cuando entran a trabajar cobran dinero mientras aprenden y en cambio ahí existía la escuela forense en la que tú te pasabas 3 o 4 años aprendiendo la especialidad sin nada. Entonces yo quería casarme. O sea que al final hice la residencia en medicina interna, 5 años de especialidad y el último año hice el máster. Ya empecé con las dos cosas a trabajar una vez que me saqué la especialidad como internista y llegó un momento en que tuve que elegir por el volumen y me quedé en esto. Y el peritaje médico judicial o el peritaje médico tiene un papel clave tanto en los procesos judiciales como en los procesos extrajudiciales, ¿no? Sí, sí. Antiguamente siempre se hablaba con el forense cuando había accidentes de tráfico, esto es sobre todo en materia de derecho civil. Después de una reforma que se hizo en la Ley General de Tráfico se excluyó al forense en esto, se entendió que se necesitaba para cosas mucho más vitales, como los delitos, las violaciones, ese tipo de cosas. Entonces, para las negociaciones con las compañías de seguros, seguía haciendo falta este papel y ya se necesitaba que fuera solo en el ámbito privado. Entonces, sí que es muy necesario, porque al final el usuario se encuentra solo. Cuando uno tiene un accidente y le dice a la compañía aseguradora, muy bien, esta es la indemnización que le toca. Él no sabe si eso es lo que realmente merece o no, no sabe si se ha valorado todo lo que tenía. Me he encontrado a muchos
ahora ya no son pacientes, porque yo no los trato a los que veo por este ámbito de la medicina legal, pues me he perdido. Le iba a preguntar a qué retos se enfrenta a diario, qué desafíos tiene a diario como perito sí, médico. Perdón, es que perdí el hilo, la falta de costumbre. Que iba a ir la respuesta, ¿no? Sí, la sí. Pues entonces eso, ellos se ven muy perdidos y la única forma es consultar a un especialista en la materia para ver si se ha tenido en cuenta lo que tenía, el tiempo que ha tardado, porque en las indemnizaciones al final no es tanto la lesión que se tuvo en el momento del accidente, sino cómo ha evolucionado, el tiempo que ha necesitado una baja laboral, una hospitalización, si ha permanecido en UCI, si ha necesitado que lo operen y cómo se ha quedado, porque puede haber lesiones gravísimas sin ningún tipo de secuelas o lesiones muy leves que se perpetúan en el tiempo. Eso al final hay que traducirlo en una indemnización. Oye, en casos de negligencia médica, entonces, usted hace de notario, decía antes, de investigadora médica. Sí. ¿Es algo así como una poli de médicos, una policía de médicos? Más o menos, suena mal, a lo mejor es el 1 o el 2% de mi trabajo, porque lo que sí me he encontrado, yo recibo muchas quejas con respecto a la atención médica recibida y mucha gente lo atribuye a mala praxis, a negligencia. He visto con el tiempo que la mayor parte de las veces es un mal entendimiento por parte del paciente de lo que le ocurría, ya sea porque no tiene los conocimientos necesarios para ese entendimiento, pero sobre todo porque a veces, y esto es un poco mea culpa, porque también he estado en ese lado, una incapacidad para hacernos entender a los pacientes. A veces pecamos de utilizar palabras demasiado técnicas y estamos hablando con personas que no han estudiado esos 6 años. Igual son arquitectos y han estudiado muchísimo o son doctores en filosofía, pero no tienen por qué entender medicina. Y la mayor parte de las veces se da el fallecimiento o una muy mala evolución de la enfermedad de un familiar o de uno mismo sin entender desde hace años qué me pasa, por qué estoy evolucionando así o por qué se ha muerto mi familiar. Me parece triste. De estudiante, hace mucho tiempo ya, recuerdo que estaba esperando para entrar en la consulta del médico con el que yo iba a hacer las prácticas y que salió una señora de la consulta y le dijo la acompañante que la esperaba afuera: ¿qué te han dicho? Dice: nada, me ha mandado esto. ¿Qué te han dicho? No sabe lo que le han dicho, no sabe qué tiene, sabe que tiene que ir a la farmacia y sacar un medicamento que probablemente tampoco sepa para qué sirve, ni sus efectos secundarios. Entonces, negligencias hay muy pocas, quejas hay muchísimas y quizá deberíamos trabajar en el tema del entendimiento por parte del paciente. La imparcialidad y la objetividad son cruciales, imagino, en su trabajo, ¿no?, como perito médico. Por supuesto, de hecho todos los informes periciales deben llevar por ley un juramento en el que se dice que se ha hecho lo mejor posible teniendo en cuenta todas las circunstancias de las que yo soy conocedora, es decir, si hay más papeles que dicen algo contrario, yo no puedo saberlo. Hay unas normas en las que uno no puede ser familiar hasta segundo o tercer grado incluso, o sea, no solo no podría trabajar con mi hermano, sino con primos hermanos tampoco, quizá con los hijos de mis primos hermanos sí. Hay que ser totalmente imparcial porque estamos hablando de legalidad y además cuando yo acudo a un juicio lo primero que me dicen es que el perjurio es un delito y que si yo sé que esto ocurre así. Habrá situaciones emocionalmente complejas, imagino, ¿no? Hay veces que sí. Como le he dicho antes, negligencias me ocupo muy poquitas, pero en las que son resultado de muerte y hay una mala praxis certera, demostrada, me duelen mucho, porque voy viendo, claro, me tengo que estudiar desde el principio, cuando ese señor tenía 56 años y le empezaba a doler la espalda, hasta que tiene 57, ha ido tropecientas mil veces a urgencias, nadie le ha hecho caso y acaba falleciendo por unas metástasis. Eso me duele porque me tengo que meter en esas historias, igual que cuando valoro accidentes de tráfico con lesiones muy importantes. Hace poco vi a un niño que había tenido un accidente con 10 meses y no había conseguido un desarrollo normal de su vida. Lo tuve que valorar en la consulta y era doloroso pensar cómo se había truncado la vida de esa familia debido a un accidente. Y como tengo que ver al detalle qué es lo que ocurre,
A veces me meto de más, pero bueno. En estos casos, no sé si estoy en lo cierto, pero ¿tiene que investigar a compañeros del mismo colegio profesional que Intento el que suyo? no. Intenta que no. No, porque al final nos vamos conociendo todos, está el supermercado, sitios donde te puedes encontrar, es complicado, no me gusta. Entonces prefiero completamente desconocidos para valorar lo mejor posible y con la mayor objetividad posible. ¿Y su experiencia o especialidad como internista tiene conexión con el peritaje médico? Sí, mucha, porque me ha dado un bagaje, me ha dado un conocimiento de cuáles son los protocolos, sé buscar bibliografía para hacer las periciales. El internista es de los médicos que mejor explora a los pacientes, porque es una concepción holística del paciente. Hemos pasado en nuestra formación por todas las especialidades médicas que existen. De hecho, todas las especialidades médicas, quiero decir, no quirúrgicas, han salido en la medicina interna. Cuando solo había médicos y cirujanos, el médico era internista. Entonces sí que me sirve porque sé de muchas cosas y todas esas cosas las puedo aplicar a las lesiones. Oye, está nominada a los Doctoralia Awards, lo hemos dicho en la entradilla. Ya lo ha estado anteriormente, pero bueno, ¿qué supone este reconocimiento para una profesional como usted? Bien, porque aquí no es Doctoralia quien me nomina, sino que recogen a las personas que más opiniones favorables tenemos. Y es un reconocimiento que hacen los pacientes. Entonces, al final, tengo muchas opiniones porque se molestan en, después de la consulta, verter una opinión en internet, o sea, perder el tiempo en darme las gracias por escrito con una valoración de 5 estrellas. Me parece que ya llevo como 130 y pues son 130 alegrías, porque al final es un reconocimiento de las personas para las que trabajo, que además, ojo, yo estoy en la sanidad privada. Eso quiere decir que yo cobro unos honorarios a esos pacientes. Encima de haber pagado, me lo agradecen, es un doble reconocimiento. Están contentos con el servicio que yo les he prestado. Totalmente, así da gusto. Pilar Fernández Montesinos, hemos aprendido muchísimo. Gracias por haber trasladado la consulta a este plató de 7 Noticias. Gracias a vosotros. Y seguimos en contacto, si le parece bien. Gracias.